Yo a mí misma, pues me presento yo a mí misma, soy Sandra Parra, de la agrupación Feministas Cooperando y educadora social de ADES, de la Asociación de Derechos Humanos de las Mujeres de Extremadura. Y bueno, voy a contar un poquito también más de las invitadas que tenemos, que son un referente en Extremadura, así que orgullosas de contar con vuestra presencia ahora en la mesa de apertura. Bueno, pues aquí a mi derecha nos acompaña la directora de la Agencia de Cooperación de Extremadura, Isabel Belloso Buello. Ella es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, comenzó su carrera profesional en Bruselas, donde conoció el Fondo Europeo de Desarrollo. Ha formado parte de distintos equipos, desde muy distintos roles en la dinamización y empoderamiento del tejido de las pymes, en la creación de entidades representativas y en el diseño, concepción y puesta en marcha de estrategias y proyectos de desarrollo sostenible, planes de acción y evaluación en Extremadura y en terceros países, en el marco de la cooperación internacional para el desarrollo. Bienvenida, Isabel. Continuamos. Carmen Casco Casas, coordinadora de Fundación Mujeres y representante de la agrupación Feministas Cooperando, diplomada en Trabajo Social y máster en Formación de Formadores en Economía Social. Cuenta con formación en Gestión de Recursos Humanos y en Igualdad de Oportunidades y Transversalidad de Género en el Desarrollo Local. Desde hace más de 25 años es la responsable de la Delegación de Fundación Mujeres en Extremadura, desde donde coordina los servicios y proyectos que desarrolla la entidad en cada uno de sus ejes estratégicos de intervención. Incidencia política, el empoderamiento y ejercicio de los derechos de las mujeres, la transversalidad y el cambio cultural y la educación y la sensibilización. Lidia Rodríguez Carrascal, presidenta de la Coordinadora de ONG de Extremadura y adjunta de la coordinación del área de cooperación de MZC, la entidad en la que representa. Lidia es presidenta de la coordinadora, actualmente es su segundo mandato en la Junta Directiva tras ocupar la vocalía de género del 2017 a 2020, mismo año en el que pasó a formar parte del Consejo Asesor de Cooperación Extremeño. Ha sido cooperante en países como Marruecos, Colombia y Paraguay, con la entidad Mujeres en Zona de Conflicto, acompañando procesos relacionados con la trata de personas con fines de protección sexual y laboral, los derechos del colectivo LGTBIQ+, con especial atención a mujeres trans y el papel de las mujeres en los procesos de construcción de paz. Por último, forma parte de la agrupación Feministas Cooperando también, compañera, desde el 2016. Participando con aportes, recomendaciones e incidencias de la transversalización del enfoque de género en las políticas de cooperación internacional en la región. Y Silvia Román Suero, de la Oficina de Cooperación y Acción Solidaria de la UNESCO. Ingeniera química con tesis doctoral en el aprovechamiento de residuos de biomasa y la producción de biocombustible. Catedrática en el área de física aplicada por la Universidad de Extremadura, directora de la Oficina de Cooperación y Acción Social, Cooperas, y actualmente secretaria del Grupo de Trabajo de Cooperación dentro del área del sector de CRUE, Internalización y Cooperación. Bueno, buenos perfiles, ¿no? Bueno, pues comenzamos. La primera pregunta que voy a lanzar es un poquito como transversal y crucial en este congreso, porque vivimos buen tiempos un poco con desafíos, que nos estamos encontrando desafíos a nivel global, tanto en el terreno donde trabajamos como aquí en Extremadura, ¿no? Y os quería preguntar por qué es urgente y necesario que la cooperación internacional al desarrollo se piense y se practique de una perspectiva feminista. Si queréis en orden o... Bueno, yo primero, para empezar, quiero... estoy aquí también en representación de la presidenta del Gobierno de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que me ha pedido expresamente que esté aquí, que la habéis invitado. No ha podido venir por razones de agenda, pero quiere expresamente que esté aquí. Y también quiero agradecer y reconocer y destacar la presencia aquí de dos diputadas del Grupo Popular de la Comisión de Cooperación Internacional, que ve los temas de cooperación internacional en la Asamblea. Y agradecer también que estéis aquí. Bueno, yo quería dar un poquito de contexto. Yo mi primera aproximación también a la perspectiva feminista fue desde mi campo de actuación profesional, de la economía, como has dicho, cuando entré en contacto con una economista neozelandesa llamada Marilyn Waring, que ella denunció, se puso a investigar y denunció que una medida que era ampliamente utilizada, una medida del desarrollo ampliamente utilizada como el Producto Interior Bruto,
no era neutra, sino que era profundamente sesgada, machista. Entonces, se puso a trabajar en nuevas medidas, nuevas formas, cómo podemos hacerlo. Una de sus propuestas, además ella estuvo viendo cómo efectivamente, además en proyectos de cooperación internacional al desarrollo, la utilización de una medida como el Producto Interior Bruto para medir el desarrollo de países en África, tergiversaba y rompía sociedades, rompía estructuras sociales ampliamente consolidadas. De ahí a la multidimensionalidad del desarrollo. Primero con los objetivos del milenio y después con los objetivos del desarrollo sostenible que el Gobierno de España, con los que el Gobierno de España se compromete en el año 2015. Esto es reconocer esa multidimensionalidad. O sea, no estamos a hablar de desarrollo, no es hablar de dinero, no es hablar de monetización, sino es hablar de un montón de dimensiones. Y eso en sí mismo, aunque no ponga ODS perspectiva feminista, en sí mismo es una perspectiva feminista si vamos a esos fundamentos, ¿no? ¿Qué quiere decir? En estos momentos, este marco, que es el marco de los Objetivos de Desarrollo desarrollado en el marco multilateral de la ONU, en estos momentos está en grave crisis. Yo quiero casi que sea como el punto de partida que yo pongo aquí para la reflexión y que yo espero de esta jornada, que todas vuestras aportaciones. Está en cuestión porque el gran liderazgo que asumió un país como Estados Unidos y que en su concepción y en su puesta en marcha y en su financiación está en cuestión en estos momentos. Estados Unidos ha decidido que ellos primero y que los demás que se apañen. Por lo tanto, nosotros esto en general nos coloca en otro sitio. Nosotros estamos dentro de la Unión Europea, por lo tanto, ahora estamos hablando de seguridad. La seguridad es importante, priorizar la seguridad, que de alguna forma el orden multilateral nos garantizaba y había un país en concreto que nos daba también, y en el marco de la OTAN nos estaba dando esa seguridad. En estos momentos, bueno, el debate está en que no nos podemos quedar fuera, tenemos que crear nuestra propia seguridad a nivel europeo. Pero también la seguridad, para mí, también es un concepto multidimensional. ¿De acuerdo? Entonces, es un concepto multidimensional que implica a las personas, que implica el bienestar de las personas. También trabajando en el bienestar de las personas y de los territorios, estamos trabajando en esa seguridad. Entonces, desde esta perspectiva, desde un enfoque de igualdad, podemos aportar esa visión multidimensional de la seguridad, ¿no? Y bueno, es un poco ver cómo lo hacemos en la práctica, cómo lo traducimos a la práctica, el siguiente paso, y yo espero que este encuentro pues, sea útil para poder plantear entre todas esas prioridades. Muchas gracias, Isabel. Continúa. Bueno, tienes micrófono por ahí, ¿no, Carmen? Bueno, no sé si todas vamos a responder a todas las preguntas. No sé sí, cómo... esta es general esta para general. todas. Vale, y luego ya os lanzo una para cada una, ya vale. más personalizada. Pero esta es un poco como es una cuestión general del Congreso, la perspectiva feminista, pues nos gustaría saber. Yo, por seguir un poco en la línea que Isabel iniciaba y como se decía en la presentación de este Congreso, porque es urgente y es necesario que la cooperación internacional se piense y se practique desde este enfoque feminista, enfoque de género, de derechos. Evidentemente porque sin igualdad no hay desarrollo, ya lo sabemos, no es una cuestión de percepción sino de cifras que pues siguen siendo todavía apabullantes en muchos ámbitos. Y porque las brechas de género están presentes prácticamente en todos los ámbitos de la vida y la cooperación tiene que actuar sobre esas brechas si quiere ser de verdad efectiva. Porque si queremos seguir avanzando y transformando las estructuras patriarcales que están provocando las desigualdades y las discriminaciones, lo debemos hacer desde ese enfoque de derechos y desde ese enfoque feminista. Lo digo como pinceladas que vais a desarrollar a lo largo del día seguramente.
y porque efectivamente es necesario y es urgente, porque la cooperación y el desarrollo no es una batalla exclusiva de las comunidades o de los entornos o países más empobrecidos, sino que es una responsabilidad de todas, de todos los países, los estados, las organizaciones y en general la comunidad internacional. Básicamente como un checklist de cuáles serían estas, bajo mi punto de vista, cuestiones que hacen que siga siendo necesaria y urgente esta cooperación desde este enfoque. Bueno, a ver, por ir complementando y no repetirnos, porque sin duda alguna lo que más urge es el contexto, ¿no? Es el contexto continuo que tenemos de crisis, es el auge del militarismo que nos están vendiendo sobre esa seguridad camuflada, ¿no? que la Unión Europea nos está haciendo creer que vivimos en amenaza, y qué tipo de amenaza y desde dónde vienen las amenazas. Es el avance de la desinformación, que también está causándonos un montón de estragos al sector de la cooperación, a los movimientos feministas a la hora de avanzar con contranarrativas o con pronarrativas que puedan hacer de muro de contención a todos estos discursos de odio, a todas estas noticias de desigualdades, a la naturalización de la violencia entre Estados, de la violencia entre hombres y mujeres, de las violaciones en masa, en eventos festivos, ¿no? Entonces, motivos adheridos al contexto son muchos que tanto el sector de las ONG como los movimientos feministas, o quizás yo no lo entiendo de manera separada por ser feminista, nosotras tenemos esa responsabilidad de cuestionar, de poner en evidencia lo que no se está haciendo o lo que se está haciendo mal, y de lo que se está adoptando como una mayoría global, pero que está generando desequilibrio, desigualdad, violencia. Entonces, nuestra responsabilidad es cuestionar el reparto de los recursos, la desigualdad, cuestionar el poder, la división del poder, cuestionar la discriminación y cómo esto genera privilegios a un porcentaje de la población y no un beneficio a todas, ¿no? Entonces, principalmente, bueno, motivos hay muchos. O sea, el contexto geopolítico que comentaba Isabel es el que ahora mismo nos está marcando muchísimo y el que además nos está desdibujando el sector de la cooperación. Y con esto sí tenemos que estar muy pilas y muy atentas, con los ojos bien abiertos, porque si el movimiento feminista, la lucha feminista está intentando desde hace años convertir y transformar la cooperación tradicional en un nuevo modelo de cooperación más igualitaria, este auge del miedo, este auge del militarismo nos viene a cuestionar que la cooperación tiene que volver a la ola asistencialista, la ola humanitaria, la ola del que da sostiene al que pide, la ola del voluntariado. Nos está desdibujando la profesionalización del sector, que nos ha llevado años conseguirlo y que además nos ha llevado muchos años a las mujeres, porque este sector está feminizado, es un sector que está teniendo mucha fuga de cerebro y que al final afecta también a una estructura aquí en Extremadura, ¿no? En puestos se traduce en puestos laborales, se traduce en identidad extremeña. Entonces hay muchos motivos por los que es urgente transformar esto. Gracias. Bueno, pues igual, por no repetir, yo doy un poco el contexto desde la universidad y vuelvo a los adjetivos necesarios y urgentes, porque primero, como profesora de la universidad y además de un centro muy masculinizado, yo veo muy grave la situación, es decir, hay grandes carencias. El enfoque feminista es difícil que se pueda, digamos, aportar desde el profesorado cuando no se conoce, es decir, no tenemos esas herramientas. Suele ser algo vocacional, algo personal. No es así en todas las áreas de conocimiento, ¿no? Hay grados, hay titulaciones, hay centros que sí lo trabajan desde la educación, desde titulaciones más de carácter social, pero es que hay muchas titulaciones de donde saldrán personas que trabajarán quizá en cooperación el día de mañana o donde trabajen, donde no se está abordando de ninguna forma. Es que ni se conoce, es que el profesorado no lo conoce
y si lo hacen es porque ha sido algo como personal, ¿no? Entonces sí veo un fallo estructural en la universidad para digamos, asegurar que el enfoque feminista se provea de forma, vamos, no como etiqueta, ¿no? Pero es que ya ni eso. Es decir, es necesario primero que se conozca, que se creen mecanismos que lo aseguren en aquellos lugares donde menos se conoce, y para ello pues habrá que articular acciones para los que necesitamos pues alianzas con Feministas Cooperando, con todas las entidades, con las academias del sur. Es que lo necesitamos. Y luego, pues simplemente decir que, aparte ya de que no se incluyan estos enfoques en las titulaciones, en las asignaturas, es difícil, especialmente en algunos centros. Aparte, pues sí se hacen otras acciones. Entonces, la Oficina de Cooperación pues está gestionando de forma periódica acciones formativas, cursos de expertos, especialistas. Ahí sí, claro, pero son acciones que no son oficiales y que no están dirigidas a toda la comunidad universitaria. Son, al final, formaciones que recibe la gente que realmente ya está motivada para hacer, ¿no? Y aún así, incluso hemos sacado muy recientemente pues, una convocatoria de ayudas a la investigación con entidades de cooperación, y nuestra sorpresa sigue siendo pues, de 9 propuestas, 8 lideradas por hombres. Fíjate que ya en el contexto donde ya estamos, ¿no? Y en estas propuestas, en muchas de ellas, pues se adolece del enfoque feminista, digamos, o sea que un poco grave y necesario, urgente, sí. Bueno, pues me parece que no hace falta un congreso, hace falta muchos más, encuentros internacionales para ver cómo le ponemos solución a este contexto que tenemos, ¿no? que parece complicado. Vamos con preguntas individuales. Comenzamos, si quieres, Isabel. Como institución pública, como representante tiene un factor clave, ¿no?, de la institución pública, de cómo defender o cómo dar cobertura a estos derechos que a lo mejor ahora están un poco en tela de juicio. Y en este momento en el que se cuestionan pues, algunos enfoques como es el feminismo, ¿qué compromisos concretos asume la agencia para garantizar las políticas de cooperación extremeñas que no retrocedan en materia de igualdad y en derechos humanos de las mujeres? Muy bien, pues para empezar, desde la cooperación tenemos que atender las necesidades de todas, en todas sus dimensiones, ¿no? Desde un enfoque de igualdad. Y en concreto, en temas prácticos, pues primero, junto con la población local, la localización que tanto se habla, adaptarla, que sea adaptada a distintos contextos. Buscando alianzas, que es lo que tenemos que hacer, buscar alianzas. Y en este sentido, alianzas con la población también. En este sentido, por ejemplo, y te respondo, Lidia, con el tema del voluntariado, porque no entiendo el dilema voluntariado-profesionalización. Recojo completamente el miedo de la cooperación profesional o las barreras las recogemos, pero el voluntariado es también una forma de conseguir esas alianzas con la población local, que la gente se implique haciendo, y transformando su entorno más inmediato y que se implique. ¿De acuerdo? Es un poco la virtualidad que vamos buscando en el marco del fomento del voluntariado que estamos trabajando junto con la Universidad de Extremadura, dentro del convenio que tenemos con la universidad y reforzando el papel de la universidad para, primer paso, hacerlo vía universidad y viendo un poco cómo sale este piloto, poder reforzarlo nosotros al margen también de la universidad. Incorporar conocimiento y hacer una cooperación más creativa, regenerativa y con altas dosis de innovación. Esas son, para empezar. Y los compromisos, en concreto, que me preguntabas, los articulo en torno a 4 ejes. Primero, el propio Plan General de Cooperación que aprobó el Consejo de Gobierno hace un año ahora, donde se establece la lucha contra las desigualdades como ámbito estratégico que recoge el antiguo ámbito estratégico del antiguo plan. Es decir, que una continuidad en esa línea de trabajo, teniendo en cuenta además otras interseccionalidades, otros motivos de desigualdad, para poder hacer una cooperación más diversa e inclusiva. Después nos comprometemos también a sostener los espacios de construcción conjunta.
de construcción conjunta, de interacción y desde este enfoque hacer las estrategias que tenemos por delante en ayuda humanitaria, en acción humanitaria, en educación para el desarrollo y en la incorporación de nuevos agentes para la cooperación. Se traduce también esta incorporación de enfoque en los mecanismos e instrumentos, es decir, si estamos preparando bases reguladoras, puntuar, priorizar proyectos que tengan el enfoque de género, buscar que tengan ese enfoque de igualdad de género y, por último, el compromiso, hacer medible este compromiso a través de un sistema de seguimiento que incluya indicadores específicos que nos puedan permitir medir el grado de avance en estos objetivos. Gracias. Sí, bueno, son ambiciosos algunos de los compromisos. Vamos a ver cómo establecemos esas líneas de trabajo entre entidades del tercer sector, que es un poco quien al final lleva a terreno todas las iniciativas del plan estratégico o las bases reguladoras, ¿no? Por ejemplo. Centrándonos un poco más en la práctica, Carmen, ya sabemos que llevar la perspectiva feminista luego a la práctica, la teoría es una cosa y la práctica es otra, ¿no? Desde vuestra experiencia como organización, ¿cuáles han sido los principales retos y aprendizajes al incorporar el enfoque feminista en los proyectos de cooperación? A ver, es que claro, la pregunta es que se las trae, quiero decir, es que pues sería una ponencia, entonces pues yo he vuelto a hacerme como un checklist para generar también o apoyo, sí, o facilitar el debate a lo largo del día. Entonces, hablando de que es necesario ese enfoque de derechos, porque es necesario reconocer a las mujeres en la intervención como sujetas activas, políticas activas de derechos y no como beneficiarias pasivas, que es una de las cuestiones que reiteradamente podemos caer o, digamos, errar a la hora de intervenir. No, mantengámosla como esas sujetas políticas activas y no pasivas de resultado de los proyectos. Esto era una de las cosas que quería decir. Siguiendo con lo que comentaba Isabel, el tema de los indicadores. Es que es fundamental. Cuando evaluamos el impacto, tenemos que incorporar indicadores también de empoderamiento, de cambio, rindiendo cuentas no solamente a los financiadores, sino también a las propias mujeres con las que estamos interviniendo y en los propios contextos. Me preocupa mucho todo el tema de los indicadores de medición, ¿vale? Que nos escoramos hacia lo cuantitativo, hacia lo tal, pero no acabamos de dar realmente las claves de los avances y de los logros del empoderamiento. La chuleta porque es que si no, claro, pues no acabaría. Y quiero también decir como retos, ¿qué dices? Como organizaciones de mujeres y organizaciones que trabajamos en materia de igualdad y de cooperación. Pues sigue siendo un reto todavía el enfoque de género. Llamémoslo como queramos, pongámosle el apellido que queramos, el enfoque de género es feminista y siempre lo ha sido. El enfoque de género está ampliamente aceptado institucionalmente, pero sigue teniendo todavía resistencias, miedos, como algo radical o como algo que está ajeno a la agenda de desarrollo. Y yo quiero, ya digo, a lo largo de los 30 años de experiencia y de políticas públicas de igualdad, que el enfoque de género, no nos olvidemos, es feminista y siempre lo ha sido y quiere ser transformador. Digo esto porque en muchas ocasiones se aplica el enfoque de género, yo lo llevo repitiendo creo que toda mi vida, como un requisito técnico o formal sin una comprensión profunda de transformación. Muchas veces nos quedamos en lo superficial, en la lista de comprobación. Es decir, se ha hecho un informe de impacto de género y tan a gusto. ¿Cuántas mujeres han participado en mi proyecto? Y tan a gusto. Y vuelvo a decir que eso no es transformador. A mí esto es una cuestión que me preocupa porque es que lo llevamos contando siempre. Y el enfoque de género tiene un espíritu transformador y de cambio profundo. Sigue siendo un reto. Y vuelvo a que tiene que ver con la rendición de cuentas sobre los resultados en materia de igualdad.
porque no se están dando en realidad explicaciones de los logros conseguidos en materia de las políticas públicas. Por ejemplo, las mujeres están adquiriendo más poder y más representación, ¿dónde, cuándo, cómo? No nos quedemos en lo numérico, no nos quedemos en que, insisto, que la intervención desde ese enfoque tiene que estar medida desde esos indicadores de resultado, pero que no perdamos lo profundo. Y, por supuesto, sigue siendo un reto que la financiación a corto plazo pues no provoca cambios ni estructurales ni sostenidos. Aprendizajes, y aquí voy a ser más rápida. Bueno, el aprendizaje desde la agrupación y como organización, pues está claro que la participación de las mujeres como sujetas activas de su cambio es fundamental, que lo estén en todo el proceso y lideren su propio cambio. Y, por supuesto, tejer redes de cooperación y redes feministas en agrupación facilita y agiliza la transformación social. Esa es la experiencia de Feministas Cooperando en casi ya 10 años. Y ya no me enrollo más. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Sí, nos encontramos con una brecha desde lo que trabajamos con las mujeres directamente a cómo luego tenemos que plasmarlo en esos informes, ¿no? Y en el tema de burocracia, pues es complicado encontrar esa... Sí, pero que como digo a veces, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Por favor. Es que no es el resultado que tengo que rendir al financiador. Es que es el cambio que quiero producir con mi intervención. Estos espacios, bueno, pueden dar lugar a que se creen ese mismo camino, ¿no? entre actores. Vamos con pregunta para Lidia. Como organización feminista y que llevamos años, bueno, pues alzando la voz y señalando injusticias y proponiendo caminos que tenemos que seguir tejiendo, porque por lo que vemos todavía tenemos muchas carencias en algunos ámbitos. ¿Qué demandas estáis recogiendo desde los movimientos feministas o las organizaciones de base en relación a la cooperación? A ver, bueno, aquí lo primero, ¿no? Más que antes de poner a nombrar lo que recogemos, sí que desde la perspectiva de la coordinadora y de ser una red de entidades diversas, que al final aglutinamos a 54 organizaciones de aquí de la región de Extremadura y cada una con una estructura, una dimensión diferente, con unos enfoques, con unas formas temáticas de trabajar diferentes, es complicado, ¿no? O sea, nosotras creo que desde el primer encuentro, el primer congreso que estuvo aquí Mugari Gabey y nos enseñaron ese documental ese corto, más que documental, ese corto de cómo repensarnos, cómo tenemos que hacer ese ejercicio al interior de las entidades, porque al final definirte como feminista empieza desde lo personal. Y si eso no lo atraviesas desde lo personal a lo colectivo, es difícil, es muy difícil. Y si eso no permea a lo institucional o a lo organizativo, se va complicando todo mucho más hasta llegar a otras dimensiones, ¿no? Entonces, al interior de la coordinadora también tenemos estos debates desde hace ya bastantes años, cómo pronunciarnos o definirnos como coordinadora feminista nos está generando un debate de años que las entidades, y esto lo digo como parte de Mujeres en Zona de Conflicto, que es la entidad en la que trabajo, sabemos y somos conscientes que no todas las entidades nos definimos por estatutos como entidades feministas, porque eso te cierra puertas. Te las abrirá en algún momento también, pero definirte tiene sus riesgos. Y más en este contexto que hemos estado analizando. Entonces, desde las coordinadoras también tenemos que acompañar esos procesos al interior de cada organización y al interior de la propia coordinadora en sí, ¿no? Que sin duda alguna, ¿cuáles son los elementos que nos unen? Nos une la defensa de los derechos humanos, la incidencia en poner en evidencia las desigualdades entre hombres y mujeres. Nos definen muchos actos, muchos valores, muchos principios que podríamos decir, pues somos feministas en la práctica. Pero bueno, pues todavía estamos en ese camino de definirnos, ¿no? Entonces, dentro de
de las demandas que recogemos y dentro de las organizaciones socias de la coordinadora, pues también están las demandas de aquí de Extremadura de la región y las demandas que las entidades miembros de la coordinadora a su vez recogen de sus entidades socias que están en los países donde intervienen, ¿no? Y hay muchas que son elementos comunes, como es el reconocimiento de ser feminista, el reconocimiento de los movimientos feministas, el respeto que por ser feminista no quieres quemar todo lo que se te presenta por delante, ¿no? Que hay como que ese rechazo de soy feminista, quemas contenedores, ¿no? O desordenas todo, ¿no? Es como, parece que no se puede hablar con una feminista. Y sí, claro que se puede, ¿no? Entonces, bueno, pues romper ese estigma es una de las reivindicaciones que muchos colectivos feministas dicen. Oye, ¿por qué es tan difícil que en una mesa institucional se pueda hablar de feminismo? ¿Qué resistencias hay realmente? Entonces, bueno, pues primero, una de las demandas es ese reconocimiento y ese respeto a poder ser feminista. Otra de las demandas, pues dentro del cuestionamiento de los modelos de desarrollo, es que se garantice la sostenibilidad de la vida, que eso dentro de las políticas de cooperación extremeña también ya lo estamos viendo, como en su plan estratégico la sostenibilidad de la vida empieza a hablarse, empieza a pronunciarse, cosa que en otros marcos normativos o estratégicos de las políticas de cooperación no se encuentra. Cómo esta sostenibilidad de la vida viene a hacernos reflexionar qué es sostenibilidad de la vida, ¿no? Que nosotras al interior hablamos, bueno, la sostenibilidad de la vida es feminista, ¿no? Y el feminismo sostiene la vida. Y como que estos bucles en los que entramos reflexivos. Demandas también de cómo impulsar un sistema integral de cuidado, cómo poner en valor el cuidado como bueno, no solo como un reconocimiento a las personas que cuidan, sino también a las personas que trabajan cuidando. Otra de las demandas también que hemos podido recoger es que se ponga voz a las protagonistas, que esto también es una autocrítica que a veces las propias entidades ponemos voz cuando tenemos que ser a lo mejor solo altavoz, ¿no? O facilitar que las protagonistas del desarrollo no solo somos las entidades, sino también las mujeres, los colectivos con los que trabajamos y poner su voz. Entonces, creo que también este encuentro tiene ese valor añadido de que podamos escuchar de primera mano, de primera voz, colectivos y mujeres de otras latitudes, de otras realidades que vengan a cuestionarnos y que no seamos nosotras las que hablemos de otras realidades, de otros contextos, que sean ellas mismas las que nos hablen. Y bueno, pues como demandas del sector también, que no solo es movimiento feminista, sino también sector de ONGD, pues bueno, siempre hemos estado reivindicando mucho la transformación de las relaciones del poder, el que se impulsen políticas de cooperación coherentes y que rindan cuentas, ¿no? Y cómo esto también nos va a hacer trabajarnos al interior lo que no estamos haciendo bien y lo que nos queda por mejorar, que es un reto. Y ahí estaría, te dejo, Silvia. Muy bien, muchas gracias, Lidia. Vamos con Silvia, y creo que la última pregunta, porque ya el tiempo andamos ahí justita. ¿Qué puede hacer la Academia para ir más allá? ¿Qué aporte puede hacer la Academia para que la cooperación al desarrollo no solo incluya el enfoque de género como etiqueta, sino como una transformación estructural que, como nos contabas en la universidad, ahora mismo está ausente, ¿no? Bueno, pues ya con la base que he puesto antes, esta segunda parte, pues soy un poco más, no sé, trato de lanzar algo más de esperanza. Para mí, como profesora, la base es eso, es una gran ausencia y una gran necesidad. A nivel ya de universidad, estructura, es cierto que hay una gran carencia de mujeres a cargo de puestos de responsabilidad. O sea, esta mañana, por decir unos datos, ¿no? Son 17 centros, son 16 decanos, ¿no? En mi centro, que es la Escuela de Ingenierías Industriales, nunca ha habido una decana en 50 años, siempre han sido hombres, ¿no? Son esas cosas que hasta el final, es que nosotros representamos un poco las referencias de muchos del alumnado. El alumnado nos ve, yo tengo aulas donde no hay ninguna mujer. Entonces, bueno, ya empezando por ahí, sí que se hacen cosas y voy a nombrarlas, ¿no? Entonces, desde la Oficina de Cooperación a la que represento, nosotros trabajamos el enfoque de género en todas las formaciones en las que nosotros, bueno, desde el diseño, ¿no?, de las mismas.
Esto, por supuesto, porque si no, ¿no? Después tenemos la parte de la investigación. Es cierto que he empezado por decir que a una persona que se dedica en la universidad a trabajar en un área de conocimiento no necesariamente asociada con educación, con el ámbito social, no se le ha enseñado. Entonces yo tengo que pedir un proyecto de investigación y yo no sé cómo valorar o cómo introducir un enfoque de género bien. Voy aprendiendo, pero a base de cosas ajenas a lo que a mí se me da como por norma. Entonces, para esto yo recalco la necesidad de que nos aliemos pues con todas, ¿no? Ahora tenemos dos situaciones en cuanto a la investigación. Una es que se lanzó esta convocatoria en la que ha habido menos participación como responsables de mujeres. Bueno, ya he dicho 1 frente a 9. Pero tenemos otra situación y es que en esta convocatoria era un requisito que hubiese pues, una entidad de la cooperación y así creemos que esa parte que hablábamos antes de que las mujeres no sean un sujeto, sino un sujeto pasivo, sino un sujeto activo, esta parte la podemos trabajar mejor con esa alianza, porque esas ONGs que están en esos ámbitos pueden ayudar a que las formulaciones de estas investigaciones se hagan desde esas realidades o promovidas por esas mujeres que están allí, ¿no? Es algo que antes desde la universidad era mucho más difícil. Por otra parte, tenemos la situación de que uno de los objetivos, uno de los resultados que perseguimos en uno de los proyectos que tenemos concedidos actualmente por AESTID es realizar un mapeo de todas las investigaciones que en la universidad se están desarrollando en el ámbito de la cooperación. Y en este mapeo, una cosa muy importante va a ser medir cómo se está trabajando ahí el enfoque de género. Entonces, creemos que ese es un trabajo que estamos empezando ahora. Tendremos más argumentos para realizar cambios, ¿no? Eso por una parte. Luego, tenemos la Oficina de Igualdad. Es otra unidad de la universidad que trabaja que el enfoque de género y que, en fin, todo tipo de acciones encaminadas a una mayor igualdad se lleven a cabo. Y en la Oficina de Igualdad se tiene, por ejemplo, en cuanto a la investigación, hay un seminario permanente en docencia e investigación desde el feminismo. Esto es como un campus virtual al que se apunta de forma voluntaria quien quiera, básicamente, y se comparten experiencias, se hacen conferencias, se trabaja de forma pues, muy interesante, ¿no? Porque se agrupan personas de diferentes áreas de conocimiento para trabajar en temas concretos. Entonces aquí se está abriendo un poco, digamos, la puerta. También tengo que decir que en este seminario casi toda la gente ya sabe de eso. Entonces, bueno, pasa eso también. Y luego está la parte formativa. La Oficina de Igualdad está promoviendo muchas acciones para que el profesorado universitario se forme en cómo introducir el género en su docencia universitaria. Entonces, es súper interesante porque te enseñan cosas que tú no tienes por qué saber cómo hacer. Incluso se está trabajando en grupos de innovación docente para hacer investigación en el aula de cómo hacerlo bien, ¿no? Yo, por ejemplo, recientemente en mi clase pues he trabajado esto, haciendo simplemente dinámicas en grupo para que trabajen los contenidos de la asignatura que sea y, digamos, visibilizando frente al alumnado cómo ellos mismos se ponen roles estereotipados, ¿no? En los equipos de trabajo, que la mujer es la que toma la nota, es siempre un hombre el que luego hace de portavoz, por ejemplo. Entonces, estas cosas, pues poco a poco, aunque falta mucho camino, pero es verdad que se hacen cosas, muchos cursos, formaciones para la comunidad universitaria en general. Y luego también querría decir que para el alumnado se hacen convocatorias de proyectos fin de estudios que incorporen el enfoque de género. En estas convocatorias siempre se presentan trabajos fin de estudios que vienen de las ramas sociales. Es muy difícil, o es casi imposible, pero alguno va apareciendo. Por ejemplo, el año pasado, porque yo estoy en esos jurados a veces, se presentó un trabajo de podología sobre por qué las plantillas se hacen en base al pie de un hombre, ¿no? Ese tipo de cosas antes quizá no se estaban pensando. O sea, me gusta que se abra el espectro de personas a las que llega esta forma de ver la docencia y la investigación. Y ya por acabar, que vamos quizá mal de tiempo, pues también decir que yo como profesora yo veo que es el alumnado el que a veces lo demanda. O sea, vuelvo a mi centro, que es el que puedo decir que más conozco, la Escuela de Ingenierías Industriales,
muy masculinizada, o sea, una cosa exagerada. El Consejo de Estudiantes ha creado por su propia cuenta una asociación que se llama Sí Somos Ingenieras, demandando cosas al decano, ¿vale? Cosas como, bueno, que se tenga más facilidad para conocer cuáles son los protocolos de detección de acoso en la universidad, se le ha pedido que haya un aseo que sea no binario. Entonces, también esa parte, a veces estamos aprendiendo de nosotros, del alumnado, lo que necesitan. Y también, bueno, por poner ahí... Pero bueno, como conclusión, hay mucho camino, pero hay algunas estructuras que quizás con el tiempo pues van a, no sé, esperemos que vaya mejorando esto. Tendrá su fruto. No sé si nos vamos con un poco de sabor ya más dulce con estas iniciativas, por lo menos. Sí, claro. Cuando comentaba Lidia el tema de la resistencia a utilizar feminismo o no feminismo, tenemos, o sea, en cooperación en general y en particular cooperación feminista, el lenguaje es muy importante. Forma parte también, o sea, estamos hablando, lo llamáis cooperanto, ¿no? Hablando un idioma propio que no nos facilita la comunicación, no nos facilita un objetivo fundamental que tenemos, que es que todo el mundo lo sepa, que todo el mundo entera. Entonces, la palabra feminista, o sea, si los ODS, que tienen un fundamento feminista, fuesen ODS feminista, ¿cuánta gente hubiera firmado? Entonces, dejemos, o sea, tiene un valor simbólico dentro de una lucha que, ¿sabes? Que mucha gente le damos. Entonces, si ese va a ser el problema, yo lo aparto. Lo que necesito es los fundamentos. ¿Sabes? Que es la raíz. Es ir a la raíz. ¿Sabes? Eso es lo que nos hace avanzar. Independientemente que poco a poco con el lenguaje, pero el lenguaje tiene otro punto de trabajo. Es otra capa de trabajo. Entiendo yo también. Es como en todo. La invisibilización, si no se menciona, no está visibilizada y tal. Pero... A quien me dirija, evidentemente tengo que adaptar mi lenguaje, eso es obvio, ¿vale? Pero que tampoco hay que ocultar, no hay que maquillar palabras que en su identidad intrínseca es justicia social, es derechos de las mujeres, más de la mitad de la población. Es decir, si hay que explicarlo, se tiene que explicar, pero eso no quita para que se tenga que obviar, porque entonces es como, uy, perdona, no voy a utilizar esto porque la gente se va a poner nerviosa. Yo lo he dicho, sigue habiendo resistencia por falta de conocimiento, porque si tú le dices a la gente, o sea, que yo entiendo por dónde tú vas. ¿Tú estás de acuerdo con que haya justicia social y que las mujeres del mundo tengan las mismas oportunidades, derechos y no discriminaciones, tal? Y te dirán, sí, rotundo. Tú le dices, eso se llama feminismo. Uy, qué miedo. No. Entonces, ese es también ese tándem al que estamos obligadas, evidentemente, quienes entendemos que, porque no nos vamos a inventar otra palabra. Y yo he hablado precisamente del enfoque de género es feminista porque últimamente hay mucha palabrería que puede estar confundiendo. Entonces, si es que venimos hablando de lo mismo desde siempre, entonces que no nos liemos entre nosotras ni que la gente no nos entienda, aunque hay que adaptar luego en función de, yo a lo mejor a mi padre le hablo de otra manera o le cuento las cosas de otra manera, pero puede que le diga, papá, eso es ser feminista. Hay muchas mujeres, muchos hombres que son feministas y no lo saben. No hay que tener miedo al término. El término no es bueno, a ver, no sé, eso es lo que yo quería decir. Yo te entiendo. Yo, Sandra, solo por alusión, un par de cositas, ¿no? Y es que es verdad que compartiendo lo que dice Carmen y entendiendo perfectamente a Isabel, porque el contexto nos ayuda a adaptarnos para poder sobrevivir, ¿no? Incluso a nosotras, entidades feministas, trabajamos en contextos en el que no podemos hablar de feminismo porque se cuestiona que seamos blancas, europeas, que vengas a tal, ¿no? Entonces, eso nos ha pasado y hay que entender que los contextos a veces no son ni todos los seguros ni todos los democráticos para definirnos con ciertas terminologías, pero no significa que no nos identifiquemos como tal, porque en un contexto político en el que si la estrategia es llegar al objetivo, vamos a llegar y lo vamos a seguir haciendo, porque lo llevamos haciendo durante años. Pero cuidado también porque nos desdibujamos
Entonces, al final no nos estamos definiendo por ser feministas y está ganando la crítica y el imaginario colectivo de lo negativo que es ser feminista. Pero hay que hacer autocrítica también. Y hay veces que nos pasamos con la palabrería, porque es que parece que el feminismo es una cosa estratosférica, que hay gente que no lo entiende. Y eso hace que se echen para atrás porque no lo acaban de entender. Entonces, hay que también hacer autocrítica de manejemos los lenguajes adecuadamente en función de a dónde y a quiénes nos dirigimos, sin ocultar nada, porque es que no tiene doblez. Y nos va a matar Sandra. Yo me sumaba con gusto ahora mismo al debate, pero creo que lo vamos a dejar aquí, que muy interesante, y esta reflexión que ha salido así de última hora, de la criminalización del nombre de feminismo y ser feminista, pero la importancia de no ocultarnos y de no eliminarnos a nosotras mismas, porque sería pues posiblemente un error después de tantos años de lucha, ¿no? Vamos a pasar a la mesa número 1, si os parece. Nosotras ya nos retiramos. Muchas gracias a todas.